de un cerrajero tomaron posesión de ella y me dejaron sin un lugar físico a Mm. cambio. Hasta que, bueno, hoy ya estamos Sí, ¿dónde acomodados. está trabajando Bueno, hoy hoy? tenemos ya una oficina. Ujú. Hoy tenemos una oficina, obviamente después de negociación y obviamente logramos acordar de que me den un lugar físico nuevamente, pero de eso no se trata, más que nada, sino de las actitudes, de cómo trata el Ejecutivo al Poder Legislativo, porque no soy un concejal solamente, sino soy parte de un cuerpo, el cuerpo Ujú. legislativo, y el avasallamiento que he tenido particularmente, como también a otros concejales, pero en particular lo que me tocó vivir a mí. Esas situaciones marcan algunos elementos de cómo fue la actitud que tiene el Ejecutivo o el oficialismo, en este caso, y que también el Consejo Municipal a través de su presidente también fueron accionando en esa misma línea. Hoy nosotros, la verdad que los consensos no tenemos, aunque ellos a través de la prensa dicen muchas cosas que no tienen Ujú. apoyo de la oposición, como por ejemplo lo último que ponía en boga como tema central el préstamo, el empréstito que el municipio solicitó y que la oposición no le daba las herramientas para poder mejorar el servicio, es porque no se aprobaba ese proyecto de préstamo ¿Qué porque necesita para ser aprobado esto? se necesitaba información Mm. para a qué iba a estar destinado. Cuando uno pide un préstamo para una casa Sí. personalmente, uno sabe, tiene bien claro cuál va a ser el fin, el destino de esos fondos. Ujú. Y esos fondos esos destinos están fundamentados en las necesidades que uno plantea o que lo tiene. En este caso pedimos eso al secretario de Economía y nota al intendente, donde dijimos, bueno, ¿cuáles van a ser los fondos, para qué va a estar destinado, qué es lo que hace falta, en qué área, para qué va a estar destinado? Porque era muy general el proyecto de ordenanza que estipulaba el préstamo de tres mil ¿Y hubo alguna doscientos millones. modificación en cuanto a esto, en cuanto al informe por el pedido de ustedes? No hubo informe, Mm. solamente hubo un informe después cuando planteamos también, aparte del informe a qué va a estar destinado, también el estado contable del municipio, cómo se encuentra y si tenemos la capacidad económica para poder afrontar un préstamo en un contexto económico que estamos viviendo como país. Creo que tenemos que estar nosotros protegiendo la economía y la finanza del municipio, que es de todos los vecinos y vecinas que aportan nuestro tributo, de cuidar esos recursos económicos. Por eso pedíamos la información. Tal es así que ese proyecto se discutió 3 semanas. Ellos salían a los medios diciendo que no contaban apoyo, por eso los servicios del municipio no son buenos, no se pueden prestar servicios. Pero después, la semana pasada ocurrió que el Ejecutivo Municipal compró al contado 7 máquinas de gran porte con fondos propios municipales. Mm. Entonces ahí nos damos cuenta de que la necesidad del préstamo no era tal, o por qué no nos querían dar información. Es más, una vez comprados estos bienes, estas máquinas, las 5 retroexcavadoras Sí, que perdón, estaban exhibidas que en la están exhibidas en plaza. la Plaza Ujú. Central exactamente, nos dieron un informe económico donde el municipio tiene cerca de 9.200 millones en plazo fijo. Mm. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esta falta de diálogo, porque por más el diálogo no es solamente físico, sino el diálogo a través de notas, responderse los informes, o sea, no teníamos esa información y nos dieron todo cuando ya compraron las máquinas y donde Ellos, ya no necesitan más el préstamo aparentemente. ellos le reprochan a la gestión anterior. Usted estuvo en la gestión anterior. ¿Qué piensa al respecto de esto? Pero es como una excusa. Yo creo que están utilizando el mismo modelo que el gobierno nacional. Es como genera una crisis de la gestión anterior, que obviamente como toda gestión uno puede encontrar falla y hubo falla en unos temas que era de servicios, Mm. que costó mucho poder resolverlos. Algunos se resolvieron como el tema de residuos, sí nos faltó el tema de calles, reparar calles, pero sí tenemos que entender que veníamos de una pandemia, o sea, los años de gestión fueron dos, o sea, la pandemia también tuvo sus efectos económicos, sociales y de organización institucional, pero así todo se siguió trabajando y se solucionaron algunos temas como los residuos, cuando en su momento yo también vine acá particularmente, no era mi área especial el tema de Ujú. recolección de residuos, pero sí se buscó una solución. Siempre tiran para atrás, pero en realidad siempre justifican, como en este momento que te hablamos recién, el préstamo justificaban de por la gestión anterior necesitan plata para poder mejorar los servicios. Y fíjese cómo son las cosas, que no se aprobó el préstamo y compraron las máquinas. Y Entonces, también hablan esta, de deudas que ha de deuda. quedado. Y si hay 9.200 millones de pesos en plazo fijo en las cuentas del Banco del Chaco, entonces quiere decir que hay dinero, hay recursos, y como toda gestión nacional, provincial y municipal, o para uno ve, quedan obras inconclusas, porque obviamente a veces los plazos de obra no importa la gestión, no es que hay ninguna gestión hace una obra para que termine en su propia gestión, si no sería Ujú. un poco egoísta, sino que hay unas obras que perduran el tiempo y que requieren un tiempo necesario para poder ejecutarlas. O sea que deuda en las obras quedaron, sí, hay deudas de otro tipo de proveedores, seguramente como en cualquier gestión, Ujú. pero la gestión que viene tiene que reconocer esas deudas, sí,
si están todos con la documentación necesaria, si fueron prestados los servicios, si fueron adquiridos todos los bienes que uno adquirió. Pero eso para eso está el Consejo Municipal de ver las herramientas y cuenta con todo para poder otorgar y pagar las Estas deudas. deudas estaban en las sesiones y también se trabajaron en lo que tiene que ver con una que fue aprobada y luego quedan algunas más. ¿Cómo van a Exactamente. hacer o qué piensan al respecto? El legítimo abono también es una cuestión que nosotros no aprobamos, sino que ellos lo aprobaron con 6 concejales, los 6 concejales de la oposición. Porque esas deudas se encuentran todas documentadas. O sea, no requiere un instrumento del Consejo Municipal para poder pagar esas deudas. ¿Por qué? Porque el expediente administrativo existe, el bien, que se adquirió un bien, existe el bien, que eso figura todo en las documentaciones que existen en el municipio, o si el servicio fue prestado. Si eso está todo corroborado, no hay por qué aprobar una ordenanza de pagar documentaciones, pagar servicios o bienes que no tengan documentaciones como establecía el proyecto que presentó el Ejecutivo. Por eso también es una trampita que también la sociedad no lo sabía, de que el proyecto de el pago de abono legítimo, como se decía que son deuda de la gestión anterior, en el proyecto de ordenanza del Ejecutivo establecía de que se podían pagar las deudas que, aunque no tengan documentación existente en el municipio, o sea que no fuera prestado el servicio o el bien, igual había ¿Todas que las deudas pagar. tenían documentación? ¿Usted que estuvo en la Las gestión deudas de la anterior? gestión anterior están todo documentadas. Es más, nosotros no tenemos quejas de los, por ser parte de la gestión anterior, de los que prestaron servicio al municipio, de los que tienen son acreedores. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen toda la documentación como corresponde. O sea, el trámite tiene que seguir y esta gestión tenía que seguir. Ahora, para ciertos casos, como establece el reglamento del Tribunal de Cuentas, de que necesita una ordenanza de legítimo abono para cuando se requiere extender el presupuesto, ampliar el presupuesto para pagar deuda, no para pagar deudas que no tengan documentaciones, que es lo que establecía el proyecto de ordenanza que fue aprobado en el Consejo. Por eso presentaron uno segundo con una modificación ya del proyecto donde no establece de que falta documentación. ¿Esto qué quiere decir para que el vecino lo sepa? De que esa ordenanza primera nosotros no tuvimos acceso a toda la documentación, pero se pudo haber pagado deudas, entre comillas, que no tengan documentación. Si no hay documentación, ¿qué seguridad tenemos nosotros? O sea, el vecino o vecina, de que se esté pagando deudas reales o deudas ficticias, de que nunca fue prestado el bien. ¿Por qué? Porque la ordenanza lo permite, porque dice hasta sin documentación, y eso es lo que nosotros no estábamos de acuerdo, por eso los 5 concejales de la oposición no Se votamos. presentaron y se presentaron Hicimos también ante el obviamente la tribunal. documentación en el Tribunal de Cuentas para que intervenga y nos explique cómo tiene que accionar en este caso el municipio. Nosotros hicimos las acciones legales. El segundo proyecto de abono legítimo, que tampoco fue aprobado por nosotros, también ya tiene esta modificación como que resguardándose de lo que habían puesto en el primero de que no tengan documentación igual Pero se va a tampoco pagar. requiere pasar por el Consejo. O sea, si ya No está la requiere, si está la documentación, documentación, se debe pagar. se debe pagar. O sea, eso es lo que no entendemos. Lo mismo ocurre con las obras. Las obras también fueron totalmente abandonadas prácticamente, porque las obras también obviamente traspasan las gestiones de gobierno. Usted estuvo recorriendo algunos barrios. ¿Cuáles son los barrios donde estuvo allí? Porque también tuvo relación con los vecinos. ¿Qué le manifiestan? Sí, justamente hicimos una recorrida, como es la tarea que nos toca como concejal, recorriendo los barrios y recorrimos las obras donde quedaron inconclusas, porque los vecinos llamaban por qué no terminan la plazoleta del barrio Provincia Unida, una zona, un barrio de alta densidad poblacional donde los espacios físicos públicos, mejor dicho, son tan necesarios para la recreación, el esparcimiento y más que el espacio de Provincia Unida, por ejemplo, está rodeado de escuelas. O sea, son escuelas que llevan mucha actividad escolar y es muy importante, es más, la gente lo ocupaba como un espacio físico para ciertas actividades escolares. Entonces la verdad que nos llamaba la atención de por qué el gobierno municipal no continúa. Porque no hay excusas. Primero decían que no había plata. Ahora que nos entregaron el informe, nos dicen que había 9.200, que tienen 9.200 millones de pesos en plazo fijo. O sea, no hay decisión política, o no sé cuál es la intención política, en no terminar esta obra, porque tendrá un color o una identidad con la gestión anterior, o porque quieren rescindir, como están hablando los empresarios, quieren rescindir el contrato de las empresas que tenían, pues son todas obras ya adjudicadas que venían en obra y que dejaron de financiarlas, de pagarlas, y que le dijeron que no avancen más porque quieren rescindir los contratos y licitar nuevamente. ¿Eso qué le pasa al vecino? ¿Qué impacto tienen en los fondos públicos? Son costos altísimos. ¿Por qué? Porque la obra fue paralizada o abandonada en diciembre. Tenía que haber continuado. Algunas obras tenían avance de un 95%, o sea que les faltaban un 5, un 10 o un 15,
hasta un 30% en diferentes obras, porque estamos hablando de espacios públicos, Ujú. delegaciones municipales como Barberán, Provincia Unida y España, Delegación San Cayetano, Delegación Mujer Argentina, la Delegación de Barrio Don Bosco, que es una nueva creada, que está en construcción en el Parque Urbano Don Bosco, el Centro Comunitario de Don Andrés, del Huiralde, Delegación Huiralde, son varias delegaciones que quedaron inconclusas y eso tiene un deterioro, la obra en sí, que después en lugar de que falte un 10%, un 15%, por estar abandonado 6 meses o más, seguramente se va a ampliar a un 20 o un 30%. Y si tenemos en cuenta la inflación, si hubiésemos terminado en diciembre, enero, en febrero, si se daba continuidad a las obras, en lugar de estar denunciando, se hubiese dado continuidad, estaríamos ya contando con todos estos espacios físicos que ya un niño ya podría estar recreando y utilizando el espacio público o el circuito aeróbico Piacentini, también un espacio tan importante para todo ese sector de la ciudad en el complejo Yaponagá, y que el empleado municipal esté ocupando y en una oficina mucho más cómoda, su lugar de trabajo como delegación o centros comunitarios, y como te decía, la familia podría estar ocupando los espacios públicos. O sea, el costo, el daño económico que estamos generando hoy, que está generando este gobierno municipal al erario público es enorme, y además el costo social que tiene que ver que la gente no lo está utilizando en el espacio público, ni el trabajador municipal está pudiendo prestar más y mejores servicios en los barrios. Porque recordemos, Delfina, que la delegación y centro comunitario están marcados en un plan de descentralización institucional. ¿Para qué? Para lo que planteamos en el inicio y que lo plantea también el intendente Rodney Key, de estar el municipio en los barrios. Sí, bueno, están haciendo, ¿no? Están recorriendo, como hacía también la gestión anterior, en los centros comunitarios, en la MUNI, allí también en lo Algunas que es actividades. algunas actividades, sí, que me parece bien y es una continuidad también, ¿no? Es una continuidad porque por eso tiene que venir apoyado con un espacio físico institucionalmente hablando. Ujú. Por eso la descentralización, que no sea que el empleado tenga que ir, el empleado o trabajador municipal, Sí. al lugar, sino que físicamente haya una delegación en la zona, haya un centro comunitario, que esa es la idea del plan de descentralización, pero para eso tenemos que contar los espacios físicos y que el trabajador municipal y trabajadora tenga la comodidad necesaria para trabajar y para poder prestar un mejor y más servicio que la gente lo está requiriendo en cada uno.